Taller de estadística. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Tipo de formato, número de errores. Contables 14. De inventarios 8, facturas 5, ingresos 3, nómina 9, otros 4. Primera pregunta, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la muestra y la variable? ¿Y qué tipo de variable se estudia? La población total son los trabajadores de la empresa. La muestra es el grupo de personas que se eligieron para realizar la encuesta. El tipo de variable es un tipo de variable cuantitativa discreta, ya que están preguntando por una cantidad de errores y no se pueden tomar valores enteros. Y el nombre de la variable es número de errores cometidos por formato. Segunda pregunta, ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. La medida para hallar el promedio de los errores cometidos en total en todos los formatos contables. Y la mediana, la cual va a permitir encontrar el valor que deja a la mitad de los datos por debajo y por encima de los demás. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. La media. Para calcular la media o promedio se suman todos los valores y se divide entre la cantidad de valores obtenidos. En este caso, la media es 7.1. Para hallar la mediana, primero se ordenan los datos de menor a mayor y luego, si son impares, se toma el número que quede en la mitad. Y si son pares, la cantidad son pares, entonces se suman los dos números de la mitad y se dividen entre 2. En este caso 5 más 8 dividido 2 me dio 6.5. Esta sería la media del ejercicio. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. En este caso podemos hallar el cuartil del ejercicio. El cuartil 1, aquí tenemos la fórmula, n es igual a 6, o sea, la cantidad de datos que se proporcionaron. Entonces tenemos que el cuartil 1 es igual a 1, que es el número del cuartil, por, abro paréntesis, 6, que es la cantidad de datos, dividido entre 4, que es el valor estándar del cuartil. Eso me da un valor de 1.5, lo cual aproximo a 2. Y luego me voy acá a la lista de los datos ya ordenados previamente y se encuentra que el cuartil es 4. Cuartil 2. En el cuartil 2, para hallar el cuartil 2 multiplicamos 2 por 6 dividido entre 4 y eso me da 3. Me voy otra vez a la lista y busco el número ubicado en la posición 3 y vemos que es el 5, o sea que el cuartil 2 corresponde al número 5. Asimismo hacemos con el cuartil 4, que en este caso con el mismo procedimiento me da 14. Segunda pregunta, segundo ejercicio. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Me piden hallar cuáles son las medidas de tendencia central sin agrupar los datos. Realizamos el mismo procedimiento. Para hallar la media o promedio sumamos todos estos valores y los dividimos entre la cantidad de valores que hay, que son 10. Y eso me da un promedio de 8.6 millones de pesos, correspondiente a los ingresos anuales de los empleados. Para hallar la moda, sabemos que la moda es el número que más se repite dentro del conjunto de datos. Entonces en este caso el número que más se repite es el 3. Vemos que se encuentra 2 veces y esta sería entonces la moda. Y la mediana,
al ser una cantidad par, hacemos lo que ya había comentado anteriormente. Sumamos los dos valores de la mitad, en este caso 3.25 y 4, los sumamos y los dividimos entre 2 para que me da un valor de 3.6. Esa sería la mediana. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? Considero que la medida de tendencia central más apropiada para representar estos ingresos es el promedio o media, ya que este es el valor característico o resultado de la suma de todos los ingresos dividido por la cantidad de datos y me puede dar una aproximación general a la cantidad de ingresos percibidos por el total de los empleados. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Bueno, para conocer este dato utilizamos las medidas de posición llamadas cuartiles. Para eso vamos a hallar el cuartil número 3 mediante la fórmula Q de K por N sobre 4. ¿Por qué el cuartil número 3? Porque cada cuartil está compuesto por un 25% y al pedirme el 75%, entonces aquí intuimos que es el tercer cuartil. Entonces 3 por 10, que es la cantidad de datos, dividido entre 4. Realizo la operación para que me dé un total de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de la población está por debajo de los 6.5 millones según la encuesta. Al ser 8, la posición donde está ubicado el cuartil que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces me da 6.5. D. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Para esto realizo el mismo procedimiento anterior, pero en este caso utilizamos los deciles. Pues están preguntando por el 30%, significa que es el decil número 3. Entonces 10 por 3 por 10 es igual a 3. Significa esto que el 30% de la población está por debajo de los 3 millones. Tercera pregunta. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Aquí encontramos la tabla de datos. Aquí encontramos la marca de clase que se haya sumando los dos intervalos y dividiendo los dos límites de los intervalos y dividiéndolos entre 2. La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, acumulada, perdón, y aquí encontramos la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, que este valor lo vamos a utilizar luego para hallar una de las medidas de tendencia central. Listo, la primera pregunta es: ¿cuál es la población muestra y variable y qué tipo de variables se estudia? La población son la totalidad de los pacientes que asisten a la terapia psicológica, pero la muestra vienen siendo los 69 pacientes que se tomaron o que accedieron a realizar la encuesta. El tipo de variable es un tipo de variable cuantitativa discreta, al ser valores numéricos y que pueden tomar, como podemos observar, pueden tomar números decimales. Primera pregunta: encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. En este caso utilizamos una nueva fórmula, ya que al ser datos agrupados se les da un manejo distinto, un poco distinto al anterior. En este caso la fórmula de la media aritmética para datos agrupados corresponde a la suma de la multiplicación de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, que fue lo que hicimos en la casilla de acá. Estos datos aquí, frecuencia absoluta por las marcas de clase, lo realizamos de una vez ahí en la tabla para luego acá proceder a sumarlo. Entonces tenemos que sumamos todos esos valores y los dividimos
entre la cantidad de datos, o sea, en este caso entre 69, y me da una media de 161.5. En el caso de la mediana, encontramos que la fórmula es el límite inferior más n, que es la cantidad de datos dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta menos 1, o sea, la frecuencia absoluta anterior a la ya en la marca en el límite de la clase, dividido entre la frecuencia por T1, Ti, que significa el intervalo de la cantidad pues de valores entre los intervalos. En este caso pues es 10. Primero hallamos n2, que es correspondiente a 69, o sea, la cantidad de datos dividido entre 2 me da 34.5. Luego procedemos a buscar el intervalo donde va la frecuencia acumulada, donde la frecuencia acumulada contenga el valor obtenido, o sea, 34.5. En este caso aquí obtenemos el valor. Aquí contiene el 34.5, entonces vamos a trabajar con esta fila. Entonces procedemos a reemplazar simplemente valores en la fórmula mencionada anteriormente. 160 más 34.5 menos 34, que es f a la i menos 1, y sobre 25. Lo multiplicamos por 10 y realizamos la operación y me da un total de 160,2 de mediana. En el caso de la moda, lo primero que debemos hacer es identificar el intervalo modal, que es el que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, este es el intervalo modal. Y procedemos lo mismo a reemplazar los datos en la fórmula con todos los valores pues que conocemos. La moda es igual al límite inferior más la frecuencia relativa menos la frecuencia de i menos 1, o sea, la anterior a esta. Esto dividido entre la frecuencia otra vez menos la frecuencia de anterior a esta de acá, y lo sumamos con la misma frecuencia del intervalo, pero en este caso la restamos con la frecuencia siguiente, y más 1, y eso lo multiplicamos por t, o sea, el intervalo. Acá reemplazando valores encontramos el desarrollo de la operación 160, que es el límite inferior, más 25 menos 21 sobre 25 menos 21 más 25 menos 8. Todo esto multiplicado por 10. Vemos que al desarrollar la operación nos da un total de un 161,9 correspondiente a la moda de este ejercicio. Bueno, en el punto C nos piden hallar las medidas de posición. En este caso pues los cuartiles sabemos que son las medidas de posición. En primer lugar, lo que hacemos es buscar la clase donde se encuentra. Entonces tenemos que la fórmula para calcular el cuartil en este caso varía un poco, pero pues no difiere mucho de lo que ya se ha visto anteriormente. Esta operación de aquí, k por n sobre 4, es esta que está aquí, se la realicé aparte para poder entender mejor el ejercicio. Entonces tenemos que k, o sea, el cuartil por 3, que es el cuartil, por k por n, que es la cantidad de datos, dividido entre 4, que me da este valor 51,75. Y ahora sí procedemos a reemplazar en la fórmula, pues ya tenemos este resultado. Entonces nada más lo pasamos acá, menos, transcribimos acá el resultado, lo mismo, frecuencia acumulada de i menos 1, o sea, la anterior a la clase con la que estamos trabajando. Y para esto nos da, reemplazamos valores y nos da un resultado de 167.1. Para los otros ejercicios seguimos el mismo procedimiento para hallar el cuartil 1, 2 y 3. Básicamente lo que varía en estos casos sería el número del cuartil que estamos hallando.
Este es todo el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias por su atención.